muchísimas gracias por este testimonio y por compartirnos ese peso enorme que seguramente recae sobre los hombros de ustedes 11, pero sepan que hay muchos colombianos ahí tratando de sostenerlos. Usted mencionó, y muchas gracias por eso, los lugares de memoria que se han construido en todo el país, algunos, digamos, más institucionales que otros. Y hace poco escuchamos con preocupación lo que está pasando con el Centro Nacional de Memoria Histórica. No sé muy bien en qué está en este momento esa discusión. Quisiera que nos contara un poco qué va a pasar con el Centro Nacional de Memoria Histórica y de qué manera ustedes como comisión se están apoyando en el centro. Perfecto. Por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, padre, por estar acá también. Por estar acá y informándonos de todo lo que está pasando con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Yo tendría dos preguntas por hacerle. La primera es, dado el cambio de gobierno, ¿cuáles han sido las directivas principales de este nuevo gobierno? ¿Cuál es en qué forma este nuevo gobierno y el nuevo presidente está dándole la importancia que se le debe dar a la Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta su discurso de renegociar los acuerdos? ¿Ha habido algún cambio radical? ¿Se espera algún cambio radical con respecto a eso? Y el segundo punto es, ¿cuáles son los incentivos para que las personas, sobre todo los victimarios, cuenten la verdad? Porque pues claramente todos tenemos el incentivo de poder tener un país en paz, pero pues no dejamos de ser humanos y sobre todo colombianos, no dejamos de pensar de no dar papaya. ¿Cómo se contrarresta esa no dar papaya? ¿Cuáles son los métodos incitativos que tiene pensada la Comisión de la Verdad para esclarecer esta verdad? Buenas noches, gracias padre por tu presencia acá. Mi pregunta va un poco con el compañero, pero también quisiera saber, como víctima, hoy en ese momento, ¿qué garantías tenemos nosotros para contar esa verdad? Cuando sabemos que en Colombia lo que se cuenta se filtra fácilmente y eso nos puede ocasionar perjuicios posteriormente. Entonces la pregunta principal para mí es esa: si contamos nosotros nuestra verdad, ¿qué va a pasar con nosotros en el futuro? ¿Qué nos garantiza que no nos va a pasar nada? Buena pregunta. Paramos ahí. Sí, cerramos ahí. No, son preguntas muy buenas, entonces comento rápidamente. El Centro Nacional de Memoria Histórica. El trabajo de Gonzalo Sánchez y su equipo es un trabajo extraordinario. Ustedes, entre otras, pueden acceder a él a través de esas palabras, Centro Nacional de Memoria Histórica, en la web. Son más de 70 volúmenes, entre otras muy bien editados, que también se consiguen gratis y son excelentes. Algunos son particularmente únicos. Acaban de sacar, por ejemplo, uno de los últimos, o el último de estos días, que es de lo que ocurrió con los 11 miembros de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Cómo fue ese proceso, cómo fue ese asesinato que hace las FARC después de un secuestro de 5 años y al final los mata. Pero pues la masacre del Salado, la masacre de la Gabarra, la masacre de Bojayá, ustedes van a encontrar allí un material extraordinario. Nosotros tenemos ahora todo el material. En vista de la realidad riesgosa en que estaba el centro, le pedimos a Gonzalo y a su equipo que nos entregaran la totalidad del archivo de ellos, que está por supuesto en este sistema de manejar Big Data, y lo tenemos nosotros dentro de la posibilidad de hacer todos estos cruces que son tan importantes.
Igual tenemos todo el archivo de la unidad de víctimas, tenemos todo el archivo de la unidad de tierras, estamos recopilando archivos que nos permitan realmente analizar las cosas que pasaron. Efectivamente ha habido todo un debate político sobre quién puede ser el presidente o el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ellos tienen una fragilidad, y es que el Centro Nacional de Memoria Histórica sí depende de Presidencia de la República. Depende de Presidencia de la República. Lo primero que se ha dicho, no sé si ya está hecho, pero si ya se tomó la decisión definitiva, es que lo pasaban al Ministerio de la Cultura. Lo cual obviamente lo priva de su especificidad, pero luego ha habido por lo menos 2 o 3 candidatos que la reacción en el país ha sido muy fuerte. Por ejemplo, Fernando Vargas, que maneja una de las posiciones más fuertes contra la guerrilla y que tiene un acumulado muy hondo, eso es cierto, de víctimas de la guerrilla. Y una posición de que Colombia tiene que decir la verdad contra los comunistas. Entonces eso, por supuesto, para un centro de memoria histórica que tiene que abrirse a todo tipo de verdades, hace muy complicadas las cosas. Todavía no han escogido a quién va a ser el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esa es la situación. Perdón, ¿y el museo? Y el museo, exactamente, el museo es una realidad que ya tiene la financiación, que ya tiene el plan del museo, que ya tiene el lote. Lo que se piensa hacer es una cosa muy bella, pero es muy importante que sea realmente algo pues semejante a lo que hay en Chile. Ustedes seguramente lo conocen. Es que en Chile hubo 8.000 víctimas. Nosotros estamos hablando aquí de que solamente los desaparecidos son 82.000. Ojalá que eso quede en manos que realmente honre a las víctimas. La pregunta sobre el nuevo gobierno. Iván Duque vino a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad 3 días antes de tomar posesión. Vino a reunirse con nosotros, vino con la vicepresidenta, con el canciller y con el encargado de estas cosas de paz. Y tuvimos una conversación franca durante 2 horas, una conversación respetuosa. Posteriormente él me dijo personalmente, yo le doy la garantía de que nosotros vamos a proteger lo que ustedes están haciendo. Yo aprecié la venida de él a la comisión porque fue justamente esa la semana en que estaban diciendo que nosotros éramos el enemigo interno dentro de su partido. Y esa venida de él a donde nosotros tenía para él costos políticos y sin embargo se vino a hacerla. Y yo creo que cuando Iván Duque dice yo quiero invitar a la construcción de un futuro para que pasemos la página construyendo el futuro, un futuro que vamos a construir desde la diferencia, respetándonos entre personas que pensamos distinto, yo creo en eso. Nosotros sí hemos dicho públicamente que pasemos bien la página, y pasemos bien la página es pasémosla desde la verdad, que no vayamos a hacer lo que hicieron en España o lo que hicieron en Argentina, ¿verdad? Porque la única forma de evitar que estas locuras continúen es que estemos parados sobre el reconocimiento de lo que aconteció y sobre las responsabilidades que hubieron, o que hubo, perdónenme por favor, que hubo. Incentivos para los victimarios. Son 2 cosas sobre las cuales hemos hablado con los empresarios. En primer lugar, esto a los que metieron la mano, tengo que decir lo siguiente. Hay miles de empresarios en Colombia que no tienen nada que ver con esto, que su pecado es justamente haberse quedado callados, o como hicieron la mayoría de los colombianos, como si esto no fuera con nosotros, pero que no le pusieron plata a los paramilitares, ni hicieron barbaridades. La mayoría de los empresarios en Colombia son esos, pero hay empresarios que tienen parte en lo que pasó en la guerra, por supuesto, y sobre todo empresarios del campo, de los grandes macroproyectos y de la ganadería, por supuesto que sí.
y de las grandes empresas mineras y de las grandes empresas petroleras. Por ahí es por donde se mueve la cosa, o con ese tipo de empresas que se metieron en grande en los territorios y que explican el desplazamiento masivo en buena parte. Se necesitaban tierras para esos macroproyectos. Pero hay dos cosas en esto, porque estos empresarios siguen en Colombia y que son cosas que les timbra. Primero, la legitimidad, si ellos quieren continuar en Colombia. Conseguir legitimidad en Colombia cuando los campesinos y los indígenas y la gente del Chocó sabe lo que ellos hicieron, no será posible si ellos no reconocen responsabilidades, y esa legitimidad finalmente va a tener un efecto sobre su profit, sobre sus ganancias. Ese es un primer punto que es importante. Se pueden quedar callados, pero si todo el mundo está hablando y si nosotros tenemos que decirlo públicamente, la cosa les queda muy complicada. Y segundo, nosotros pensamos que, contrariamente a lo que ellos piensan, le tienen pánico a la reputación, porque la reputación puede tener efectos en el mercado. Chiquita, por ejemplo, pues finalmente tuvo que irse de Colombia, pero la reputación ¿recuerdan la empresa norteamericana? La Chiquita Brand. Ellos tienen mucho miedo a que eso golpee su reputación y que eso significa una barrera en los mercados con sus productos. Pero también es cierto que es posible dar un incentivo de reputación a los empresarios que, habiendo estado en el conflicto y habiéndose metido en el conflicto colombiano y habiéndose mantenido dentro del conflicto colombiano, si contribuyen a la verdad, si contribuyen a la clarificación de las cosas, nosotros como comisión les podemos dar un certificado y lo podamos conversar con sus stakeholders para proteger la reputación, justamente porque dijeron la verdad y reconocieron responsabilidad. Un poco como pasó con la desnazización de los empresarios alemanes. Cuando los empresarios alemanes salieron a público a decir sí, nosotros nos quedamos en Alemania. Si no, ustedes no hubieran tenido ropa, ustedes no hubieran tenido comida, ustedes no hubieran tenido transporte, nos quedamos. Y era imposible quedarse sin quedar en alguna forma cómplices de lo que estaba pasando, porque Hitler no dejaba hacer nada que en alguna forma no quedase implicado. Pero ese reconocimiento, cuando lo hicieron públicamente, en lugar de traerles el odio y el señalamiento, les levantó la reputación, contrario a los que se quedaron callados, que fueron, por supuesto, puestos en evidencia. Esta pregunta es muy importante, de la garantía para las víctimas. Y una de las cosas que hemos hecho nosotros en la comisión es construir un sistema de seguridad. Tenemos que pensarlo. Vamos a ver en Barcelona, que están reunidos hoy, qué logran en esa dirección, pero para las víctimas que están en el extranjero. Pero en Colombia estamos estableciendo unos protocolos de seguridad, no para nosotros, los miembros de la comisión, sino para las personas que vienen a dar testimonios a la comisión. Nosotros no podemos nunca revelar los nombres de las personas que presentan sus testimonios ante la comisión, a menos que la persona quiera, a menos que la persona diga, yo sí quiero que esto se diga. Un momento, por ejemplo, es las víctimas que van a querer participar en los eventos de la verdad que vamos a hacer. Pero es impresionante. En Colombia ya hay mucha gente que está teniendo esa tranquilidad de salir a escenarios públicos a decir las cosas. Y vale también lo mismo para los responsables que se presentan ante nosotros. Nosotros no podemos decir el nombre del responsable que vino a la comisión a reconocer responsabilidad y que presentó con coraje su participación en el conflicto, a menos que ese responsable quiera que digamos su nombre y decir, esta persona ha aceptado, o por eso esta persona sale a un escenario público a decir las cosas. Y la responsabilidad de la comisión
con estos archivos reservados que se colocan, por supuesto, dentro de uno de esos algoritmos muy cerrados y muy complicados. Es lo que hemos estado preparando durante este tiempo. Lo que vale para las víctimas vale también para la información que nosotros bajamos del ejército, con nombres de personas, o que bajamos de procesos que la Fiscalía esté estudiando. Eso tiene que ser sometido a un cuidado muy especial y lo tenemos en el decreto. Por lo menos te puedo decir que de parte de la Comisión, que hemos estado luchando desde los derechos humanos, que hemos visto la absoluta desconfianza de las víctimas colombianas a presentarse ante un juez porque sus procesos son puestos en público. En la Comisión tenemos un cuidado muy especial para eso. Estamos tratando de dotarnos de formas de seguridad lo más fuerte posibles, es lo que te puedo decir, y de formas de seguridad en terreno para las personas que lleguen. Otra ronda. Primero la niña. Mi pregunta es muy puntual y quisiera preguntarle cómo va a ser la difusión de esta verdad en la población civil, digamos, en la sociedad en general. En las comisiones que usted menciona de África se hicieron radiodifusiones acerca de estos encuentros de la verdad entre víctimas y victimarios, y creo yo que es pues fundamental para ese proceso de no repetición cómo se va a realizar esta difusión de la verdad para muchos colombianos que quizás simplemente vivimos la guerra a través de un televisor y no supimos realmente lo que estaba ocurriendo, o estos relatos que usted nos estaba contando en las zonas apartadas o rurales del país, cómo esa verdad nos va a llegar a nosotros, al colombiano que está en la ciudad, que está en Bogotá, que está en Medellín, cómo va a llegar esa verdad para que nosotros seamos garantes de esa no repetición. Y esto atado a una segunda pregunta que quisiera hacerle, y es, sé bien que usted mencionó que también los paramilitares van a estar incluidos en este proceso, pero quisiera como hacer énfasis en ese punto y que usted me contara un poco más cómo va a ser este involucramiento de los paramilitares, porque la narrativa que hoy existe en Colombia es una narrativa un poco más enfocada a los guerrilleros como perpetradores de crímenes, y no tanto hacia los paramilitares, y si uno ve las cifras al final son los paramilitares quienes más masacres han cometido en el país. Entonces quisiera saber cómo la comisión va a encargarse también de empezar a crear una nueva narrativa alrededor de estos perpetradores. Gracias. Okay. Gracias. Mi pregunta es cortica. Con todo el respeto, y porque soy un admirador de todo su proceso humanista y me reivindico como tal, lo que sucede es, ¿qué podemos hacer para participar nosotros desde el extranjero? ¿Qué podemos hacer para participar? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ustedes dentro del país ven la polarización que existe, acá nosotros en Francia tenemos otras polarizaciones. Yo quería preguntarte que tú hablaste de cómo van a quedar desprotegidos los desmovilizados cuando ya el Estado corte los víveres. Eso tiene que ver con la comisión y no, pero también la devolución de tierras, porque esa gente es víctima de despojo de tierras. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente sabiendo que las veredas, cuando se acercan a las, no son notarías, sino a las oficinas, a decir, a mí me quitaron la tierra, las han matado? Acuérdate la líder que mataron en Córdoba. Entonces, esa gente que queda totalmente desprotegida, las FARC, pero también los que les quitaron las tierras. ¿Qué va a pasar con eso y en qué pueden influir ustedes en eso? Porque yo no sé en qué estará la oficina de restitución de tierras desde que llegó el otro gobierno y le quitaron eso a Rafael Pardo, que más o menos estaba marchando, a pesar de los asesinatos que había habido. No se sabe para dónde va esto, ni quién está el encargado, ni si el encargado es capaz, o si simplemente es un pago político. Bueno, a ver, un comentario a estas tres preguntas. La primera es sobre la difusión de esa verdad. Efectivamente, nosotros
en la medida de lo posible vamos a buscar que las cosas que estemos haciendo salgan a la opinión pública de una manera pedagógica. Una de las observaciones y críticas que hay durante el proceso de La Habana es que el proceso de La Habana no se le entregó al país y el país no se empoderó de esto. Por eso parte de esta conversación es, por favor, empodérense ustedes de esto, cójanse la verdad. Esto tiene que ser una cosa de todos nosotros los colombianos. Nosotros pues vamos a utilizar lo que es el Facebook y los Twitters y las formas como los jóvenes hacen las cosas. Sabemos que tenemos que vincular enormemente al periodismo nacional y por eso hemos estado con Caracol y con RCN y con los grandes periódicos, porque en estas comisiones de la verdad es lo que hemos aprendido, la historia de lo que pasó la cuentan los periodistas y es preferible que lo hacen autónomamente, pero entre más cerca los tengamos es mejor para que la historia que ellos cuenten corresponda lo más posible a lo que nosotros estamos haciendo. Y particularmente nos importa en la medida en que las personas lo quieran, en estos eventos de lo que vamos a llamar encuentros por la verdad, estén presentes los grandes medios. Digo porque habrá algunos momentos en que se nos pida, la gente no quiere salir, pero quiere tener el encuentro. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿verdad? Porque vamos a hacer encuentros en regiones, encuentros por sectores, encuentros de casos particulares. Además no queremos hacer lo que se hacía en Sudáfrica, que no nos gusta, y es por aquí los comisionados, y allá la gente hablando como delante de un tribunal. No, nosotros no somos tribunal, nos mezclaremos con las personas y los protagonistas serán las víctimas. Por ejemplo, el 28 de noviembre, el acto público con que comienza la comisión, vamos a invitar víctimas de todos los lados que quieren hablar públicamente. Y eso es lo que va a haber a través de los medios. Personas contando historias como las que yo he contado y diciéndole a los colombianos, venimos por la verdad. Y eso repetido con una canción muy bella que vamos a montar y que, en que el pueblo le pide al Estado, díganos la verdad. El informe final, que tenemos que hacerlo de todas maneras, sin embargo para nosotros es solamente una de tantas cosas. Lo que nos importa es que Colombia se movilice por la verdad. Nos importa que dentro de 10 años la movilización haya quedado con tanta fuerza que hayamos superado completamente ese informe, lo hayamos criticado, hayamos encontrado cosas más profundas. En ninguna forma pretendemos que vamos a decir la última palabra, sino contribuir a un proceso dándole un sentido y una decisión de los colombianos de ponerle la cara a la verdad. Y vamos a presentarlo no solamente por escrito, sino con documental, con formas orales. Tenemos que traducirlo a 32 lenguas indígenas que hay en Colombia porque ellos no la van a leer. Tenemos que expresarlo también para mucha parte de Colombia, de jóvenes, que si a los jóvenes les entregamos un documento, los jóvenes no se van a leer eso. Ese es parte del desafío. Respecto a los paramilitares y a la verdad de los paramilitares, sorprendente. Hemos estado conversando con los más grandes criminales entre los paramilitares que han llegado a la comisión con el propósito de contribuir. Y es muy interesante porque los paramilitares, estamos hablando pues de los fuertes y bravos, ¿no es cierto? Justamente ellos dicen, mire, nosotros dijimos muchas cosas en justicia y paz, pero al final esa verdad no la conoció el país. Al final lo único que conoció el país era el momento final en que el juez cogía, por ejemplo, a Julián Bolívar, que se llama Rodrigo Pérez, o a Macaco, o a Ernesto Báez, o a Botalón, estoy hablando de gente que ha estado conversando con nosotros, o cogía a cualquiera de estos bárbaros y simplemente le decía, diga sí o no, usted es responsable de las siguientes muertes, y le leía 300 nombres. Y él sabía que pues, si yo digo sí, me toca cárcel chiquita, y si yo digo no, se me arma un problema. Entonces simplemente decía, yo reconozco, yo sí. Esa fue la verdad que conoció el país. Pero la otra verdad que ellos dijeron, por qué estábamos actuando así, con qué políticos trabajábamos, con qué militares nos mezclamos,
qué actores económicos nos apoyaron. Todo eso lo dijeron ellos. Y eso no lo conoce el país. Y lo quieren decir ante la Comisión de la Verdad. Y eso es muy importante para que nosotros podamos conocer qué pasó. Yo quisiera preguntar. Espérate un momentico, acabo de contestar. ¿Cómo participar desde el extranjero? En medio de polarizaciones, preguntas. Bueno, una primera cosa, justamente con el RESO, con la red que hay aquí de colombianos en esto, Rodrigo Botero está en esto, y con la ayuda de uno de los comisionados, que es Carlos Beristain, nosotros estamos articulando a los colombianos que están en el extranjero. Hemos hecho ya reuniones en Bruselas, en Londres, en Estocolmo, en Berlín. Ahora están en una reunión en Barcelona. Pero sí quisiéramos crearle una red fuerte para que ustedes estén informados y todo el que quiera participar pueda participar. Obvio, la polarización es muy grande y sobre eso, pero no quiero abundar en eso, pero simplemente quisiera decir, no quiero abundar en una explicación sobre eso porque me alargaría mucho, pero quiero decir solamente que nosotros todos como colombianos padecemos un trauma social y cultural muy profundo, que sin darnos cuenta se nos entra por todas partes. Es el que tiene que hacer que en las familias la mamá diga, dejen de hablar de eso porque esta familia se acaba. Yo me he visto que se acaban sociedades familiares y se acaban amistades, porque esto nos invade por todas partes, es un trauma simbólico que a unos y otros nos llenan de odios hacia los otros. Y uno tiene que tener mucho cuidado sobre eso, para levantarse sobre esa polarización. No es fácil, porque de lado y lado los golpes fueron demasiado duros. Toda la sociedad fue permeada por golpes, toda, a diversos niveles. A los pobres los mataron, a la clase media y a los ricos los secuestraron, pero un secuestro crea unos odios descomunales hacia los secuestradores. Y a los sectores campesinos los masacraron, y lo mismo a los sectores indígenas, o los instrumentaron para la guerra. Es decir, los sentimientos son muy duros de lado y lado, y además tienen interpretaciones políticas, y eso pasa a través de los medios de comunicación, de la radio, de las conversaciones, sobre todo del WhatsApp y de los Twitters. Ponernos por encima de eso no es fácil. Yo creo que por eso el Papa lo hizo muy bien en Colombia cuando vino. Trató de plantear un discurso por encima de eso, y de los 4 días que estuvo en Colombia, dedicó un día a las víctimas, solamente a las víctimas. Quería dar un mensaje con eso, y se lo puso en claro a los obispos cuando les dijo, ustedes dejen de seguir dando normas para ver si los colombianos se les vuelven correctos, déjense de eso, pongan, textualmente les dijo, pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo, y entonces entienden. Miren las víctimas y verá que ustedes van a entender. Y eso es un punto bien importante. Anita, y las preguntas que planteaste, pues yo las tengo también. Claro que tengo. Ese es justamente el drama de nosotros, que se nos dice, ustedes tienen que dar caminos para la no repetición, y las cosas se están repitiendo por la forma como se comportó el Estado con los excombatientes, y porque la gente que ha venido a buscar las tierras, en no pocos casos a los líderes los han matado. Eso es absolutamente así. Ahora, la pregunta tuya, ¿y ustedes qué pueden hacer? No lo haces a nosotros. Justamente la tarea de nosotros, esto también sería para una conversación muy larga, es poner en evidencia los patrones, los patterns, se dice en inglés, ¿verdad? Que son el conjunto de dinámicas que hacen que una barbarie como el robo de las tierras a los campesinos se haga y se repita y se repita y se repita, o la forma como le fueron corriendo el cerco
a las comunidades campesinas, sobre todo a las comunidades indígenas y a las comunidades afro, y se les fueron metiendo. ¿Cuál es el patrón que funciona ahí? Y con toda seguridad ahí hay actores que hay que ponerlos en evidencia, movimientos políticos, intereses económicos, elementos culturales. Les pongo un ejemplo de un patrón para explicarme. Todavía no lo hemos puesto en evidencia, pero es que a mí me tocó en la cordillera de San Lucas, en el Magdalena Medio, cuando en pueblos como Morales, Regidor, Río Viejo, Arenal, Tiquicio, San Pablo, Simití, lo más peligroso era ser mujer. Estoy hablando de la guerra que yo viví durante 14 años. Y la situación de las mujeres era realmente terrible en ese territorio. Cuando uno se pone a pensar, bueno, pero ¿cuál es el patrón que funciona aquí? Era una guerra territorial por dominar la cordillera. Y la guerra territorial era entre la FARC, el ELN, el Bloque Central Bolívar de los paramilitares y el ejército colombiano. ¿Qué patrón había en eso? Para que las mujeres sufrieran tanto, primero un machismo descomunal en todos estos tipos que estaban en la guerra. Es decir, una actitud patriarcal total. El único ser humano perfecto y que tiene que hacerlo sentir es el macho. Segundo, una convicción de que lo más peligroso en esa guerra era la mujer. La mujer se podía enamorar del otro bando. La mujer le cuenta todas las cosas al que se enamora del otro bando. Entonces es un peligro terrible. Tercero, la decisión tremendo en esto de para poder poseer el territorio, para penetrar el territorio y poseerlo, hay que penetrar los cuerpos de las mujeres que están en este territorio. La única manera de poderlas tener. Cuarto, todos producían, cuando tomaban los pueblos, una forma rápida de cooptar a los políticos del pueblo. Fiestas con el consejo municipal y con el alcalde, porque por supuesto tenían que mantenerse en el pueblo y había que hacer pactos con los políticos. Y eso producía una quinta cosa que era muy especial, absoluta impunidad a lo que usted haga con las mujeres. Júnteme todas esas cosas y póngalas a funcionar y a la mujer le puede pasar cualquier cosa. Eso es un patrón, ¿me comprenden? Lo que estoy tratando de definir. Pero hay que preguntarse cuál es el patrón que le quitó 7 millones de hectáreas a los campesinos. ¿Cuál es el patrón que se llevó 17.000 niños a la guerra? ¿Cuál es el patrón de una brigada donde se hacen 230 falsos positivos? O del país que hace 4.000 falsos positivos. ¿Qué pasa allí? ¿Son simplemente unas manzanas podridas que hay de pronto en el ejército? ¿O hay un patrón? ¿Me comprenden? Nosotros queremos poder poner en evidencia esos patrones, porque es que si usted puede identificar el patrón, usted puede comenzar a desmontar el patrón y pensar en patrones alternativos. Pero si usted no identifica lo que está pasando, o si lo único que tiene es la verdad judicial, es muy interesante. Javier Giraldo, que ha sido un gran luchador, el padre Javier Giraldo, por la verdad judicial, fue la persona que fue a La Habana a decir, no basta la verdad judicial, busquen la verdad histórica, que es la que nos permite ver estos análisis. Porque la verdad judicial, él decía, finalmente no se dijo en Colombia 98% de impunidad. Los jueces no fueron capaces de hablar de ese problema. Y además no siempre fue justa. Aquí estamos tratando de identificar por qué estas cosas en Colombia. Eso es lo que se llama explicar, qué es lo que la víctima te dice. Es la diferencia con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es tan valiosa. El Centro Nacional de Memoria Histórica te pone la memoria de los hechos, además con una fuerza impresionante. Pero tú sabes que hay una gran polémica, la memoria es la verdad. ¿Me comprendes? Tú no puedes llegar a la verdad sin la memoria, es muy importante. Tú no puedes llegar a la verdad sin datos, pero los datos no son la verdad. La memoria te levanta las preguntas. Gracias a la memoria uno se puede plantear las preguntas de fondo. Pero la memoria es muy fugaz, ustedes saben, pues lo sabemos, uno a veces se acuerda de unas cosas, otras se acuerda de otro. Como hubo varias personas en el mismo evento, tienen memorias distintas, señalan a distintas cosas. El problema de nosotros es tratar de explicar.
y por supuesto es un problema de fondo, a los que, repito, a los colombianos le tenemos mucho miedo. Bueno, perdón, una última ronda de preguntas. Una señora acá. No, es una pregunta muy sencilla. Usted habló de una reforma espiritual. Sí. Espiritual, de esas importante. En Colombia siempre ha funcionado, la Iglesia Católica ha manejado bien la situación. Es que ahora se puede contar con las diferentes iglesias que existen, sobre todo las americanas. Es que ellas ayudan, es que uno puede contar con el apoyo de esas iglesias y también con el apoyo de los obispos. Yo no hablo pues de la Iglesia Católica como católica, ¿no? Sino si ellos apoyan, dado que hay que tener un secreto profesional, entre comillas, porque ¿cómo se hace entonces para respetar el secreto profesional, interesar a las personas para que tengan conciencia de semejante genocidio, ¿no? Si la Iglesia aún puede contar con ella. Mi pregunta no es tanto acerca de la búsqueda de la verdad, pero más bien acerca del tema de la reinserción de los exguerrilleros, o sea, de manera social y profesional. Y no sé si usted ha escuchado de este proyecto de capacitación de exguerrilleros por miembros representantes de un parque natural del suroeste de Francia. No sé si ha escuchado de este proyecto. ¿Qué le parece este proyecto? O si usted piensa que el tema de la reinserción profesional tiene que ser un tema que solamente se tiene que tocar adentro de Colombia y que los países extranjeros no se tienen que meter en eso. Gracias por todo. Más fuerte. Gracias por todo. Yo solo tengo una pregunta sobre el funcionamiento del sistema de las tres instituciones que se pusieron en la Constitución y de las que usted es una de esas. Cada una tiene objetivos diferentes. Por ejemplo, la confederalidad es para dignificar a las víctimas. Y quería saber, aunque tienen objetivos muy diferentes, a veces trabajan sobre los mismos problemas. ¿Y qué es la relación entre cada institución? El sistema lo formamos las tres instituciones. No, nosotros sabemos perfectamente que somos una totalidad integrada, somos un sistema que no puede funcionar si no estamos trabajando juntos todo el tiempo. Y por eso, entre las cabezas de las tres instituciones, entre Patricia, Luz Marina y mi persona, siempre estamos conversando y ayudándonos unos a otros. Por eso ahora que hemos tenido estos debates en el Congreso de la República, hemos ido juntos al debate. Por eso la discusión ante el ministro del Dinero, del ministro de Hacienda, la hicimos juntos para defender al sistema como una totalidad. Por ejemplo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no tendría ningún sentido si yo no tengo la seguridad de que la Justicia Especial para la Paz me garantiza que no va a haber impunidad. Y eso es lo que a mí me da tranquilidad de producir una memoria histórica, porque sé que mis compañeras y compañeros de la Justicia Especial para la Paz están estableciendo a los culpables y van a dictar sentencia, y que tienen arriba una corte internacional que les va a apretar, espero que sí, si fallan en esto. Y tampoco podría avanzar hacia el esclarecimiento de muchas de las cosas en Colombia si no podemos ir juntos con las familias que van a ir a buscar a los desaparecidos, porque quizás el más doloroso de los crímenes en Colombia es el desaparecimiento. Completamente de acuerdo, ¿no? Olvídate que en 3 años no se tiene la verdad de Colombia, ni va a haber una verdad oficial. Nosotros queremos hacer una contribución con sentido para que los colombianos asumamos esta responsabilidad de seguir trabajando por la verdad, pero a partir de poner en evidencia patrones muy fuertes que nos ayuden a explicar qué fue lo que nos pasó, sin pretender que podamos llegar a la conclusión final. La verdad histórica, estamos celebrando los 100 años, mañana o pasado mañana aquí en París
¿Sabe cuántos textos hay sobre por qué empezó la Primera Guerra Mundial? En estos días estuve viendo una bibliografía. 138.000 textos para responder a esa pregunta. ¿Por qué empezó la Primera Guerra Mundial? Es decir, ¿cuál de ellos tiene la razón? Y por supuesto el tema del ELN es un tema enorme, pero no quiero entrar en él, pero es extraordinariamente complejo. Lo único que nosotros le estamos diciendo al gobierno es, aunque yo dudo mucho que el ELN llegue a una paz en los próximos años, es mucho mejor tener la mesa de negociación, porque mientras hay la mesa se disminuye el conflicto en Colombia y muere menos gente, tumban menos torres, revientan menos oleoductos, sobre todo hay menos víctimas civiles. Me parece muy buena la idea de la capacitación de excombatientes que están haciendo aquí este grupo del Parque Natural de Francia, entre otras porque es uno de los lugares mejores donde podrían estar los guerrilleros que han vivido en la selva tanto tiempo. Y con eso están ofreciendo un camino. Evidente, esto es una responsabilidad de los colombianos, pero toda colaboración que podamos conseguir externa para que esto sea posible, por supuesto, es muy bienvenida. Y sobre todo estos grupos que tienen una cosa importantísima, y es que saben comprender que van juntos la victimización de la naturaleza, del bosque, de los ríos, de las especies nativas, de los pájaros y de los animales del bosque. Va junto victimizar a la naturaleza y victimizar a los seres humanos. Siempre van juntos. En Colombia la destrucción de la naturaleza por la guerra fue muy grande, empezando por el glifosato, que quemó muchas partes. Y finalmente sobre la iglesia, si quisiera... El apoyo, ¿no? No, te digo varias cosas porque esa es una pregunta compleja, ¿verdad? Efectivamente, ha habido muchas cosas valiosas. Yo nombré al padre Javier Giraldo, ha habido muchas cosas muy valiosas de parte de la iglesia. La pastoral social hace una labor extraordinaria. Los obispos que están en los territorios de la guerra han sido muy buenos. El obispo de Tumaco, el obispo de Buenaventura, el obispo de Quibdó, los obispos del Catatumbo, el obispo de Arauca, los obispos del Amazonas. Pero la iglesia en Colombia se dividió sobre esto. Y se dividió en torno al plebiscito y fue una división parecida a la de los colombianos. La mitad del episcopado sí y la mitad del episcopado no. Eso hizo que los colombianos no tuvieran una orientación sabia, espiritual, sobre cómo actuar ante esta realidad, y el pueblo católico quedó sin orientación. Pero quisiera llamar la atención sobre una cosa. Yo también conozco, por ejemplo, los menonitas en Colombia, que es una iglesia de la Reforma. Hacen cosas extraordinarias por la paz de los colombianos. Menonitas, Mennonites. Pero también quiero decir que es tan fácil manipular a la religión. No hay cosa más delicada que la religión cuando la religión se mete en la política. Por eso yo hablé de la espiritualidad y no de la religión, porque si algo es manipulable, es un líder religioso de una religión manipulando a sus fieles para que hagan una cosa en la política. Pues les pongo dos ejemplos que ustedes conocen. La elección de Hitler en Alemania. Miren, los luteranos de Alemania y los católicos de Alemania, cuando Hitler se lanzó como candidato, pidieron que se votara por Hitler. Y fue muy fácil, los manipularon entre Hitler y Goebbels, los manipularon. Y el mensaje fue muy fácil, es que la conciencia religiosa, si no está bien informada, fácilmente se deja atrapar. El mensaje fue muy fácil: vote contra el comunismo ateo, vote nacionalsocialismo. Y la gente votó por Hitler, y miren lo que pasó. Miren lo que pasó en Estados Unidos. Ustedes saben que el 76% de las iglesias evangélicas votaron por Trump.
en Estados Unidos, y el 51% de los católicos votaron Trump. Y el mensaje fue muy simple y muy bien pensado por Trump. Fue: voten contra el aborto, voten Trump. Claro, Hillary Clinton había hecho una campaña del free choice de las mujeres, de la libre decisión de las mujeres, y eso inmediatamente lo cogió Trump. ¿Ustedes creen que a Trump le importa el aborto? En todas las historias que hemos visto. Pero, este mismo fenómeno se da también en Colombia. y lo mismo pasó en Colombia. Ustedes vieron que en Colombia el mensaje fue: voten contra la ideología de género que está en los acuerdos de La Habana. Nadie se leyó los acuerdos porque Uribe había dicho: yo ya me los leí, eso es mentira. Lo había dicho. Entonces la gente no se leía los acuerdos. Pero entonces dijeron: no, es que lo que dice ahí es la ideología de género. O sea, que si ustedes votan, ustedes van a estar a favor, todo lo que dicen, van a estar a favor del aborto, van a estar a favor del matrimonio gay, van a estar a favor van a estar en contra del matrimonio católico. Vote no, vote contra la ideología de género. Y la mayor parte de las iglesias protestantes votaron no. Nosotras, nuestra querida embajadora que viene aquí ahora a París. No, pero ¿para qué digo eso? Simplemente, ¿para qué digo eso? ¿Para qué digo eso? No, pero bueno, tiene otro, no, eso no es, todos tenemos defectos y cualidades, pero es para decir que el pensamiento religioso es muy fácil de manipular, ¿me comprenden? Y un buen político inmediatamente encuentra por dónde utilizarlo. Muchas gracias. Bueno. Gracias.